Continuando con los videos de las constelaciones de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, hoy vamos a hablar de maníaco depresivo, síndrome bipolar, la depresión y la manía, la euforia. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas desde el punto de vista de la nueva medicina germánica? ¿Y cuál es su diagnóstico, sus causas y el tratamiento? Les recomiendo ver los videos del Dr. Hammer. Les voy a dejar abajo en la descripción del video un link para ver introducción a las constelaciones cerebrales. Vamos a analizar por qué unos hombres se deprimen y otros se ponen maníacos ante un conflicto, o mujeres que ante un conflicto se deprimen y otras no, o se ponen maníacas y otras no. Depende si es hombre o mujer ante un mismo conflicto. Depende si es diestro o zurdo, ya sea hombre o sea mujer, y depende si las hormonas están altas en el hombre, la testosterona, o están bajas, o la mujer tiene estrógenos altos o normales, o tiene baja de estrógenos. Las hormonas influyen para que ante un conflicto se depriman. Una persona pierde un ser querido y no se deprime, mientras que otras sí. Esto depende de estas tres circunstancias: sexo, lateralidad y el estado hormonal. Veremos una serie de videos progresivamente de las constelaciones, de las esquizofrenias, como le llamó el Dr. Hammer, de la nueva medicina germánica, de la corteza cerebral. Hay las territoriales y las no territoriales. Vamos a mencionar las territoriales. Tenemos el estatus asmático, la constelación del asma bronquial, el asma laringio, la constelación volando, flotante, flying, la constelación post-mortal o post-mortem, la constelación en hombres Casanova, la constelación en mujeres ninfo, la constelación agresiva, la constelación de marcaje territorial, la constelación mito, de mitómano, de mentirosos, la constelación autista, constelación anoréxica, bulímica, auditiva. Esas son las constelaciones territoriales de la corteza cerebral. Las no territoriales, que también están en la corteza cerebral, son del centro de la glucosa, la motora, sensorial, postsensorial, la corteza visual y la fronto-occipital. Vamos a hacer un video de cada una de estas constelaciones. Hoy vamos a estudiar la constelación maníaco-depresiva. ¿Por qué se produce la bipolaridad? ¿Por qué se produce la depresión o la manía? ¿O por qué el cerebro está pasando de un lóbulo a otro? Un momento maníaco, otro depresivo. Esto lo vamos a ver en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Empezaremos diciendo que para que una persona tenga depresión o manía, tenemos que ver tres aspectos: el sexo, si es hombre o mujer, la lateralidad, si es diestro o zurdo, y tenemos que analizar también el estado hormonal de la persona, cómo andan los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Tenemos que analizar estas tres cosas, esos tres aspectos, porque de aquí se deriva la manía o la depresión. Empezaremos a mencionar que del lado derecho del cerebro, si el hombre es diestro, se encuentra el controlador o el relé de la depresión, y el lóbulo izquierdo controla la testosterona.
repito, si es que el hombre es diestro. Del lado izquierdo del cerebro, en el lóbulo cerebral izquierdo, está el área femenina y aquí se encuentra el controlador o el responsable de la fase maníaca o eufórica. Y en este lóbulo se controlan los estrógenos. Ahora bien, del lado derecho, el cual es el lado masculino, vamos a tener el miedo territorial. Aquí se formarían los focos del miedo territorial. Pérdida territorial. O sea, el miedo es miedo a perder mi territorio, a que me invadan mi territorio. El depredador puede llegar. La pérdida territorial es: perdí mi territorio, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, etc. El siguiente conflicto es enojo territorial. Tengo broncas dentro de mi territorio, en el trabajo, con mi familia, con la familia política, etc. Y el marcaje territorial. Tengo que imponerme en el territorio porque si no me lo invaden. Miedo, pérdida, enojo y marcaje territorial. Estamos estudiando estos territorios para ver cómo lo viven las personas, por qué se deprimen o por qué se ponen eufóricos. Y del lado femenino, del lado izquierdo, tenemos, porque así responde biológicamente el sexo femenino, con susto o miedo territorial o mucosa territorial. Ya lo analizaremos. Aquí la mujer va a reaccionar diferente que el hombre. El miedo masculino es ponerse al acecho, al ataque para defender su territorio. En cambio la mujer, el miedo territorial es susto, gritos, etc. Esto varía si la mujer es diestra o zurda. El área del conflicto sexual femenino, cuando se pierde a la pareja, al esposo o hay un conflicto sexual. Conflicto de identidad. La mujer no se identifica como mujer, como esposa, como hija, como madre, en el trabajo, etc. Y marcaje territorial. Es igual que el masculino, pero el masculino es más amplio. El marcaje territorial biológico femenino es más pequeño. Recuerden que la depresión, ya lo mencionamos, tiene que ver con el sexo, si es hombre o mujer, si es zurdo o diestro, y cómo se encuentran las hormonas en el estado de la depresión o la manía. Vamos a estudiar la depresión primaria. Con un conflicto activo en el lóbulo temporal del hemisferio derecho. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que del lado derecho es la parte masculina y la izquierda la parte femenina. Aquí está el controlador de la depresión. Cuando una persona tiene un conflicto, por ejemplo, pierde a la pareja, se forma en esta área del cerebro, en una tomografía axial computarizada, un foco de Hammer. ¿Quién puede deprimirse? Un hombre diestro con un estado hormonal normal se deprime con un conflicto territorial, cualquiera de estos. Segundo, una mujer zurda con un estado hormonal normal, si sufre un conflicto femenino de susto, miedo, conflicto sexual, conflicto de identidad, conflicto de no poder marcar los límites de territorio, va a corresponder a un conflicto femenino en el hemisferio cerebral derecho. Es decir, si es mujer zurda, lo vive como mujer, pero va a impactar en el lado izquierdo por ser zurda. Va a vivir el conflicto de una forma masculina. Y entonces, ¿qué va a pasar?
la testosterona va a descender en la mujer, se va a volver doblemente femenina, doblemente sexy, porque a ella le va a bajar la testosterona. Recuerden que el hombre produce 80% de testosterona, 20% de estrógenos, eso es normal, y una mujer produce 80% de hormonas femeninas, estrógenos, y 20% de testosterona. Al bajar la testosterona de la mujer, va a haber mayor concentración de estrógenos y por eso se va a volver doblemente femenina. Mientras que una mujer zurda se encuentra en actividad de conflicto femenino, va a estar deprimida. Resumen, una mujer zurda va a vivir los conflictos en forma femenina, pero va a impactar en el lóbulo masculino y por lo tanto se va a deprimir. Otra opción, una mujer diestra que ya está en la menopausia o con niveles de estrógenos deprimidos, cuando las hormonas masculinas de una mujer rebasan claramente a sus hormonas femeninas, o sea, hay más testosterona que estrógenos, o debido porque se encuentra en la menopausia o porque está suprimidos sus estrógenos por tomar anticonceptivos o con fármacos supresores de hormonas, como por ejemplo la quimioterapia. Cuando el nivel de estrógenos de una mujer diestra está suprimido, su lado femenino se cierra a más actividad. Con los cambios hormonales, su identidad biológica cambia, se torna más masculina y entonces experimentará los siguientes conflictos de una manera masculina. Consecuentemente, este conflicto masculino impactará en el lóbulo cerebral derecho y por lo tanto se va a deprimir. Vamos a resumirlo. Primero, un hombre diestro vive un conflicto territorial, cualquiera de estos, se va a deprimir. Una mujer zurda va a impactar en el lado masculino y se va a deprimir. O una mujer que tiene baja de estrógenos por la menopausia, por la quimioterapia, por los anticonceptivos hormonales, su conflicto femenino lo va a vivir como masculino y por lo tanto se va a deprimir. Nota importante, como es una depresión primaria, no hay dos focos de Hammer en los dos lóbulos, de tal forma que no hay constelación. Sí existe la posibilidad de que con un foco de Hammer haya una alteración en el cuerpo. Si hay un conflicto de pérdida territorial, por ejemplo, va a seguir una enfermedad física porque no está en constelación. O sea, cuando hay dos focos de Hammer activo por dos conflictos que ya analizaremos más adelante, se detiene la enfermedad física y solo queda la enfermedad esquizofrénica, psicótica, en este caso de ansiedad, depresión o bipolaridad. Vamos a hablar de la manía primaria. O sea, nada más hay un foco de Hammer en uno solo de los lóbulos. La manía significa comportamiento activo, impulsivo, hiperfrenético, exasperado, energético. Manía primaria con un conflicto activo en el lóbulo temporal, en el hemisferio cerebral izquierdo. Recuerden que el hemisferio cerebral izquierdo es el lado femenino y el derecho es el lado masculino. Del lado derecho se encuentra la depresión y del lado izquierdo lo maníaco. Por eso se llamaba maníaco depresivo, ahora se llama bipolar. ¿Quién se puede volver maníaco? Vamos a explicarlo. Una mujer diestra, un hombre zurdo, un hombre diestro y una mujer zurda. Explicamos. Una mujer diestra
con estado hormonal normal, se vuelve maníaca con su primer conflicto, ya que impacta en el lado femenino. Mujer diestra que tiene un conflicto territorial que impacta en su lado femenino, por lo tanto va a empezar una manía con afección hacia el cuerpo porque es un conflicto primario. Segundo, un hombre zurdo con un estado hormonal normal, su testosterona está normal, que sufre un conflicto territorial. Ya hemos visto miedo territorial, pérdida territorial, enojo y marcaje territorial. ¿Cuál es la regla biológica? Un hombre zurdo, como la psique está invertida en las personas zurdos, o sea, el hombre zurdo va a manifestar su conflicto en el lado femenino y una mujer zurda en el lado masculino. De tal manera que un hombre zurdo, teniendo un conflicto en su territorio masculino, en el hemisferio cerebral derecho, va a impactar en el cerebro izquierdo por ser zurdo. Como resultado del impacto en el lado femenino, el estrógeno desciende. O sea, recuerden que el hombre tiene 80% de testosterona y 20% de estrógeno. Por lo tanto, un hombre zurdo se vuelve doblemente masculino con su primer conflicto en la corteza temporal, de tal manera que va a subir la testosterona porque van a bajar los estrógenos. Mientras un hombre zurdo se encuentra en actividad de conflicto con su conflicto masculino, este va a estar maníaco. La tercera posibilidad es un hombre diestro con nivel de testosterona disminuido. ¿Qué pasa? Cuando las hormonas femeninas de un hombre sobrepasan claramente a sus hormonas masculinas, por ejemplo, cuando se encuentra bajo la administración de fármacos que suprimen la testosterona o en la quimio, cuando el nivel de testosterona de un hombre diestro es suprimido, su lado masculino se cierra a más actividad. ¿Y qué pasa? Con los cambios hormonales su identidad biológica cambia, se torna afeminado y entonces experimentará sus conflictos de una manera femenina. Consecuentemente, este conflicto femenino impactará en el hemisferio cerebral izquierdo. Durante la actividad del conflicto, el hombre se encontrará maníaco. Repito, porque le bajaron la testosterona y por lo tanto psíquicamente va a impactar del lado femenino con la consecuente manía de este hombre diestro. Por último, una mujer zurda con niveles de estrógeno suprimido, es decir, cuando las hormonas masculinas sobrepasan claramente a sus hormonas femeninas, por ejemplo, después de la menopausia, bajo la administración de fármacos que suprimen los estrógenos o con quimioterapia, en estos casos una mujer en un estado bajo de estrógenos responde a los conflictos de manera masculina, pero como es zurda, el conflicto impactará en el lado izquierdo. Durante la actividad del conflicto una mujer se encuentra maníaca, es decir, una mujer zurda ante cualquier conflicto va a impactar en su lóbulo femenino si tiene supresión de sus estrógenos. Como va a estar con mayor cantidad de testosterona masculinizada, va a impactar en el lado izquierdo y se va a tornar femenina. Durante la manía primaria, el desarrollo de la enfermedad en el órgano correspondiente continúa llevándose a cabo. Recuerden que cuando nada más hay un conflicto, no en los dos lóbulos cerebrales, va a haber una afectación en el cuerpo, según
el área cerebral afectada. Si fueran dos conflictos, se detiene la información hacia el cuerpo y queda con una esquizofrenia o con, en este caso, maníaco depresivo, como lo vamos a ver más adelante. Cuando se presentan dos o más focos de Hammer en cada lóbulo cerebral, derecho o izquierdo, se producirá una enfermedad mental, una esquizofrenia. Hammer las llama constelaciones. ¿Por qué? Porque son dos líneas, un foco de Hammer del lado derecho y un foco de Hammer del lado izquierdo. De tal manera que recordemos, el lado derecho es masculino, el lado izquierdo es femenino, el lado derecho controla la depresión, el lado izquierdo la fase maníaca. Cuando hay un primer conflicto, se forma un foco de Hammer aquí con manifestaciones en el cuerpo, por ejemplo, la pérdida de la pareja. Pero si se tiene un segundo conflicto, por ejemplo, la pérdida de hijos, ya se forma una doble lesión o focos de Hammer llamada constelaciones. Va a dejar de haber enfermedades físicas, pero ahora va a haber enfermedades mentales. Cabe hacer notar, y lo dice el Dr. Hammer, que cuando hay una constelación, un paciente, por ejemplo, con cáncer, deja de crecer el cáncer y ahora solamente tiene la enfermedad emocional, la constelación esquizofrénica. Si se resuelve un conflicto, cualquiera de los dos, va a empezar otra vez, como queda un foco de Hammer activo, a producir otra vez enfermedad. Si tenía un cáncer, resumiendo, y hay un segundo conflicto, queda en esquizofrenia, en una enfermedad mental. Si se resuelve uno de los dos conflictos, vuelve a reiniciarse el cáncer. Se vuelve a activar el cáncer. El primer conflicto que impacta a la corteza cerebral altera el ritmo natural del cerebro en el hemisferio en donde fue el conflicto, ya sea el derecho o el izquierdo, y se cierra a mayor actividad de conflicto. O sea, ya no puede tener un conflicto. Si se presenta este foco de Hammer aquí, se cierra y ya el segundo conflicto va a ser en el lóbulo opuesto, poniendo a la persona en una constelación esquizofrénica o bihemisférica. Estando en constelación, ambos hemisferios cerebrales llevan un ritmo diferente respecto al otro, que es la razón del trastorno mental. O sea, normalmente debe de llevar ritmo el derecho y el izquierdo igual, pero si hay un conflicto aquí, un foco de Hammer, pues entonces habrá un nuevo foco de Hammer acá si hay un segundo conflicto, y entonces ya el ritmo cerebral será diferente y estará alterado, y por eso el trastorno mental. Cuando hay un segundo impacto, la persona se torna entonces maníaco-depresiva o bipolar, porque está afectado el lado masculino, que es la depresión, y el lado femenino, que es la maníaca. Síntomas generales: de ligeros cambios en el estado de ánimo hasta cambios emocionales agudos. Maníaco depresivo: la persona oscila entre la fase maníaca y la depresión. Cuando el conflicto del lado derecho se encuentra más acentuado, la persona estará más deprimida. Cuando el conflicto en el lado izquierdo está acentuado, la persona está más maníaca. Que predomine el estado maníaco o el estado depresivo se encuentra determinado por qué lado de la corteza tiene la masa del conflicto más grande.
generalmente siendo más reciente el segundo conflicto. También cuando los dos conflictos se encuentran acentuados, típicamente la acentuación es iniciada por activar una pista o track, ya sea por contacto real o por cualquier asociación con un componente del conflicto original. ¿Qué significa esto? La condición maníaco-depresiva puede cambiar constantemente hacia depresión o hacia manía, o puede estar permanentemente acentuada de un lado. Una persona también puede estar maníaca y deprimida al mismo tiempo. En este caso, la depresión está coloreada, entre comillas, con manía o viceversa, dando el resultado una condición mental tensa. Si una persona se encuentra todavía en crecimiento y desarrolla una constelación de la corteza cerebral, pone al sujeto en suspensión, observándose un retraso en el desarrollo. Si él o los conflictos no pueden ser resueltos alrededor de los 23 años de edad, la persona permanecerá emocionalmente retrasada, es decir, un adulto aniñado, o sea, emocionalmente es como un niño. Cuando uno de los dos conflictos se resuelve, la persona 1 no se encuentra más en estado maníaco depresivo y 2, el desarrollo de la enfermedad en la parte orgánica continuará. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando se encuentran involucrados los sitios cerebrales que controlan al corazón, porque ya hemos visto que puede haber una epicrisis y un infarto cardíaco si el foco de Hammer está en el relé del corazón. Si una persona se encuentra todavía en crecimiento y desarrolla una constelación de la corteza cerebral, pone al sujeto en suspensión, observándose un retraso en el desarrollo. Si él o los conflictos no pueden ser resueltos alrededor de los 23 años de edad, la persona permanecerá emocionalmente retrasada, es decir, un adulto aniñado, o sea, emocionalmente es como un niño. Cuando uno de los dos conflictos se resuelve, la persona 1 no se encuentra más en estado maníaco depresivo y 2, el desarrollo de la enfermedad en la parte orgánica continuará. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando se encuentran involucrados los sitios cerebrales que controlan al corazón, porque ya hemos visto que puede haber una epicrisis y un infarto cardíaco si el foco de Hammer está en el relé del corazón. Por último, el tratamiento dentro de la bipolaridad, el trastorno maníaco depresivo. El Dr. Hammer nos dice siempre que hay que resolver el conflicto. A veces es muy difícil porque si el familiar se murió, la pareja, el hijo, etc., hay un conflicto. El Dr. Hammer dice que todos los conflictos son biológicos. Antes de morir dijo que también existían conflictos psicológicos, que yo les llamaría más bien emocionales, porque el cuerpo, como hemos dicho, no entiende emociones.
De tal manera que en alguna ocasión el doctor Hammer dijo que a veces si el paciente se estaba muriendo o se sentía solo, abandonado, y la familia no quiere ver a este familiar, pues el paciente pues no se va a curar, porque él quiere que sus familiares estén con él, de tal manera que a veces no es posible resolver el conflicto dentro de la opinión del doctor Hammer, de tal manera que de aquí se desarrollaron pues nuevas formas de tratamiento a nivel inconsciente, como la bioneuroemoción, la descodificación de enfermedades, la programación neurolingüística, el psicodrama, el resentir, la hipnosis ericksoniana, etc. Entonces, aplicando esto, podemos sacar a un paciente de ese duelo, de esa separación del ser querido. A veces tenemos que orientar al paciente, por ejemplo, si muere el ser querido y luego pierde la economía, pues por ejemplo en el caso de la economía, pues el paciente o recupera la economía, cosa que es muy difícil, o probablemente tengamos que orientar al paciente para que ya viva en un estatus más bajo, en una casa más pequeña, que ya no viaje tanto, o que vaya orientándose a ahorrar para no gastar tanto y poder vivir mejor en esas condiciones de una disminución económica. Lo que se trata de decir, o en resumen, para hacer el tratamiento, recuerden, un paciente, por ejemplo, yo soy derecho, vamos a imaginar que yo pierdo a mi pareja, voy a tener un conflicto, va a pasar al lado izquierdo, va a haber una afección en el órgano, me voy a poner deprimido y luego pierdo la economía, entonces quedo constelado con una maníaco depresión, si es el caso, porque estamos hablando de el tratamiento de maníaco depresivo o bipolaridad, y va a dejar de afectarse la cuestión física. Ahora, si yo resuelvo mi conflicto de pérdida económica, ya nada más me va a quedar este conflicto, ya no voy a estar maníaco depresivo, voy a estar nada más depresivo, va a empezar otra vez el conflicto físico, y si resuelvo ese conflicto de pérdida de la pareja porque la recupero, porque me vuelvo a casar, porque encuentro a otra persona, entonces voy a solucionar mi conflicto de ahora maníaco. Recuerden que si el foco de Hammer fue una pérdida de territorio en el lado masculino, en la epicrisis, en la solución de conflicto, hay que tener mucho cuidado porque puede venir un problema cardíaco. Ya lo hemos visto en otros videos. Les recomiendo que vean los otros videos de la nueva medicina germánica en este canal. Si tenemos a una mujer, recuerden, va a impactar, si es derecha, en el lóbulo cerebral izquierdo, y se va a cerrar ese lóbulo, se va a poner maníaca y va a pasar al lóbulo masculino. Y ya lo vimos que si somos zurdos, todo se invierte. Y recuerden, por último, la intensidad o la cantidad de hormonas, si tenemos hormonas normales o estamos bajo de hormonas. En la cuestión alopática, pues normalmente se va al psiquiatra, se le da antipsicóticos, tranquilizantes, antidepresivos y demás. Pero esto solamente controla los síntomas. A veces se vuelven adictos al medicamento o codependientes del medicamento, pero no se está resolviendo el conflicto. Entonces hay que hacer un estudio perfecto según la nueva medicina germánica, ver las hormonas, ver la lateralidad y resolver los conflictos con las terapias que acabamos de mencionar. Vimos los conflictos de la corteza territorial, la manía y la depresión, la bipolaridad. En próximos videos seguiremos viendo las otras constelaciones, las otras enfermedades psiquiátricas esquizofrénicas vistas desde la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Les habló el Dr. Coutinho. Nos vemos en el siguiente video.